Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos nuevamente a Café con Sabri. Hoy tengo el agrado, el honor de contar con la presencia de Víctor Arriagada de Chile. Víctor es nutricionista clínico, egresado de la Universidad Católica Santísima Concepción. También tiene experiencia en alimentación de alta complejidad. Está diplomado en coaching en salud, tiene más de 8 años de experiencia en salud, rendimiento y estética, y además actualmente está trabajando en la Universidad del Bio Bio, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias, Víctor, por compartir Muchas acá. gracias por la invitación. Ojalá que sea una conversación interesante para todos. Es mi primera experiencia en este tipo de encuentros, así que espero poder estar a la altura de los demás invitados que has traído. Obviamente que sí, estoy segura que va a ser muy hermosa esta charla, porque sos una persona muy profesional y me encantan tus redes sociales y todo lo que haces. Estamos hablando un poco hoy de el multitasking, ¿no? Del profesional de la salud. Ahora, hoy por hoy también hay mucha actividad a nivel de las redes sociales y eso se nota, el profesional que está haciendo carrera en ese tema, así que te felicito, me encanta. Y para ir entrando en el tema, hablar un poco de, esto es, digamos, van a hacer algunas preguntitas que yo te voy a hacer si vos estás de acuerdo, y sobre todo, viste, de la alimentación, obviamente, que es el tema que nos convoca. Romper un poco el hielo, me gustaría preguntarte, Víctor, y voy a hacer una introducción, si no te molesta, de la alimentación con ultraprocesado. Un tema súper interesante, así que démosle, hablemos sobre procesados. Espectacular, viste que ayer hice un vivo que dice que había invitado sorpresa, que sos vos. Entonces, porque es muy importante todo esto, a mí me parece que hay que saber mucho más de lo que se sabe, ¿sí? Primero quiero contar un poco de la historia, ¿sí? De los ultraprocesados, que no se sabe bien, pero el término apareció más o menos en la década de 1980, ¿sí? Pero recién en el año 2009, por ahí, un epidemiólogo, sí, brasileño, que se llama Carlos Monteiro, que es profesor de nutrición y salud pública también en la Universidad de San Pablo de Brasil. Él, junto a otras personas, clasificó lo que se llama el sistema NOVA, ¿sí? Que me gustaría después hacer algún breve comentario, que básicamente clasifica los alimentos en 4 grupos según su nivel de procesamiento. Entonces, esto es fundamental para identificar los alimentos ultraprocesados que pertenecen al grupo 4, ¿sí? Que se asocian con problemas de salud como obesidad, padecimientos crónicos, y obviamente en Brasil se inició todo esto como para fomentar un poco de hábitos más nutritivos, ¿sí? Entonces, esta persona Monteiro y sus colegas desarrollaron este sistema de clasificación llamado NOVA Come Corta, que está ampliamente siendo utilizado en estudios científicos por nutricionistas y médicos y demás. Y bueno, entonces, saliendo un poco esto, como para decir, bueno, el grupo 4 hablamos de alimentos ultraprocesados. Algunos ejemplos, sí, son, digamos, los yogures saborizados, las comidas congeladas, las papas fritas de copetín, las gaseosas y las barras de chocolate, por decir algún ejemplo. Entonces, estos alimentos están teniendo un consumo muy elevado y está asociado, a grandes rasgos, para darte la palabra, Víctor, a resultados adversos, sí, para la salud, entre ellos obesidad, sobrepeso, síndrome metabólico, enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovasculares, y no solamente eso, sino depresión, ansiedad, cáncer, mortalidad, la verdad, aumentada por todas las causas. Así que quería preguntarte, porque veo que muchas personas, que hay muchos comentarios en tus redes sociales, y abordás el tema, ¿no? De los ultraprocesados, te hacen muchas preguntas, y quería saber tu experiencia en el tema. Mira, me parece fantástico que empieces hablando de esta clasificación NOVA que se hizo en Brasil. Ellos fueron los que iniciaron este movimiento y la verdad es que se está ocupando en casi todos los estudios la clasificación que ellos implementaron de alimentos que son mínimamente procesados. Luego están los procesados y también los ultraprocesados, que obviamente son los que yo no recomiendo. Son, como tú decías, los que están asociados a todos los indicadores de salud que son desfavorables. Sin embargo, en la práctica, la verdad es que igual la cosa de repente es distinta
y me he visto en situaciones puntuales en las que lo he considerado incluso aliados, ¿ya? Ahora, Mira, aspectos muy puntuales. Al 99.9% de la población yo no le recomendaría consumir alimentos procesados, le diría que su dieta se base en alimentos naturales. claro, Pero, por ejemplo, yo acá en la clínica me pasa que atiendo, por ejemplo, a personas que trabajan en locomoción colectiva. En buses, están todo el día manejando y sus hábitos son pésimos. Y por ejemplo, no te miento, uno que siempre me causó mucho impacto, se tomaba 5 litros diarios de bebida azucarada, de la Coca-Cola el, normal. el impacto en su cuerpo, ¿no? El sobrepeso, obesidad. Él me llevó con diabetes, hipertensión. Eso uno Entonces, claro, claramente lo puede ver, ¿no? En la persona que tiene esos hábitos, lamentablemente. exactamente. Y llegó con el antecedente que había intentado todas estas dietas, había intentado, esta era como la vez 10 que intentaba ir a un nutricionista, mejorar su salud. Y la Mm, verdad es que ahí estamos hablando de adicciones que son tremendas a lo dulce. Entonces, en ese caso en particular, yo sentí que al pasar de la Coca-Cola normal a la Coca-Cola cero, logró un impacto tremendo en su salud, logró bajar de peso, regular su glicemia, yo ocupando un ultraprocesado. Entonces, en esos casos en particulares, como que ahí me he visto también que quiero mencionarlo, que no todos son específicamente malos y de repente pueden ayudarte en la transición de una alimentación que es poco saludable hacia bien, una más saludable. En esos casos en particular, como que me gusta mencionar que también tienen cosas buenas. Ahora, también tienen muchas cosas malas, y entre esas que la industria contrata gente, de verdad invierte mucho dinero en tener científicos que hagan que estos alimentos sean muy adictivos, que sean hiperpalatables, que tú te comas una galleta y no puedas parar hasta comerte el paquete completo. Y de verdad exacto. que invierten energía y mucho dinero en hacer que estos productos sean así. Y además, como son tan perecederos en el tiempo, le quitan toda el agua. Entonces, claro, son alimentos que además ocupan muy poco volumen. Entonces, tú te puedes comer fácilmente un paquete entero de snack, de golosinas, y no te genera nada de saciedad porque no llenó nada tu estómago. Entonces, ese sí considero que es un gran problema con los procesados y que lamentablemente, no sé si en Argentina también se da, pero acá en Chile es lo que está más a la mano. Entonces tú les Sí, puedes decir a todo el mundo que coma saludable, pero van al local y hay como un pequeño apartado de frutas y el resto es todo envasado. claro. Vos creo que dijiste algo muy clave porque creo que a veces es imposible, ¿no? Dejar de consumir y no todos los productos eh, decirlo, tan perjudiciales, pero la mayoría sí lo son es importante cambiar el hábito, porque el problema es el hábito. Entonces, si uno de repente tiene una alimentación basada en plantas, una alimentación con frutas, verduras, por lo menos 2 veces por día, legumbres, semillas y demás, digamos que consume un alimento ultraprocesado no le va a cambiar mucho si esto es esporádico. Ahora, si esto la persona lo toma como base de su alimentación, ahí sí es un tema. Vos dijiste un concepto muy importante, que yo lo nombré también un poco ayer en el vivo, de la hiperpalatabilidad, ¿sí? Entonces, estos ultraprocesados se consideran en esta categoría, digamos, influyen en este efecto de cómo sería el consumo excesivo se involucra así justamente la parte de recompensa de la persona a nivel del cerebro, así, los mecanismos de placer y demás. Entonces, no es algo menor, sí hay que tenerlo en cuenta que esto lleva a un consumo excesivo, y entonces ahí es importante saber un poco más de estos efectos, ¿sí? Por así decirlo. De hecho, hay ahora se están tomando varias medidas. Por ejemplo, la OMS que hace poquito advirtió del uso continuo de estos sustitutos del azúcar, ¿sí? Para controlar el peso, ¿sí? Y bueno, están haciendo, bueno, está bien, la verdad que aumenta el riesgo de enfermedades cardiometabólicas, la mortalidad. Entonces, se está como ordenando un poco el tema, porque sí es verdad que son sumamente adictivos y estamos aquí para que justamente generen esta adicción en la persona, eso de Sí. ser Mira, tratado. y hablando de lo que me comentas tú de los endulzantes, es un temazo. O sea, la mayoría de estos endulzantes son algunos 500 veces más dulce que el azúcar, 1000 veces más dulce que el azúcar, y le estamos colocando endulzantes a la mayoría de los productos que hay en el mercado.
Entonces es súper complejo en la práctica clínica cuando alguien llega diciendo que todos los días está comiendo galletas y tiene su umbral de dulzor muy arriba por los endulzantes que consume, y tú le dices, oye, reemplaza la galleta por una fruta que tiene un umbral de dulzor mucho menor, y es súper difícil porque no es nada atractivo el sabor de una fruta versus el de una galleta. Claro, Entonces, es un tema que es bien interesante a poner sobre la mesa, porque no sé si te has dado cuenta que la mayoría de los productos que hoy día vemos en el mercado, ya sea para quitarle sellos, para ponerle ahí que es sin azúcar, abusan de estos endulzantes. Y hay unos estudios bien interesantes que muestran cómo afectan la calidad de nuestra microbiota. No sé si has escuchado un poco sobre eso. sí, sí, De hecho, el año pasado fui a un estudio que me impactó porque un profesor chileno mostraba acá que hizo muestras de colon de pacientes con depresión severa y se ujú, notaba que además eh, tenían asociado un consumo muy elevado de alimentos procesados. ¿Y qué pasaba? O sea, sabemos que acá nosotros en nuestro intestino tenemos el segundo cerebro. De hecho, la mayoría de la sí, serotonina que hace que nos regule nuestro estado de ánimo se produce en nuestro intestino. Entonces, los endulzantes se ha visto que disminuyen drásticamente la cantidad de microorganismos que tenemos en esta zona. Y hemos mostrado en estos estudios, no me acuerdo el dato duro, te voy a inventar, pero por ejemplo, una persona normal tenía 100 millones de bacterias distintas, versus que una persona claro. que tenía depresión y consumía muchos procesados, bajaba solo 5 millones de bacterias distintas. Entonces, eso ya provocaba el cambio definitivo en su salud mental. Muy clave esto que vos estás diciendo. De hecho, yo también en mis redes hablo un poco de ese tema, por eso me gusta mucho cómo vos abordás el segundo cerebro, el microbioma intestinal y demás. Hay un montón de estudios de lo que está comentando el licenciado acá, de cómo la función, digamos, de generar padecimientos, ¿sí? Los edulcorantes, estos no azucarados, ya que tienen efectos adversos directamente, impactan sobre nuestra microbiota. Entonces, fíjense cómo el impacto es múltiple. Entonces, estamos diciendo que eh, tengan cuidado, sí, que el consumo de estos alimentos no sea la base de la dieta de ustedes. Es nuestra recomendación, ¿no? Exacto. Bueno, a veces uno no puede tampoco, o sea, hay que ver cada caso y por eso también me gusta acá estar dialogando con Víctor, porque vos, Víctor, haces una atención también muy personalizada, entonces hay que ver cada caso. Nosotros ahora estamos dando un ejemplo, no significa que estemos a favor de la alimentación con ultraprocesados, así que es más o menos Exactamente. De claro como hecho, para... creo que es súper importante esa individualización con cada persona. Hay personas en las que, como te explicaba antes, esa persona que trabajaba en la locomoción colectiva y tenía esos hábitos, en ese caso en particular, quizá ocupar ultraprocesado era una buena estrategia para generar adherencia e ir mejorando de a poco su alimentación y que disminuyera la ingesta de azúcar que tenía. Ahora, en otra persona, obviamente, si es que es posible dejar en un mínimo el consumo de procesados, siempre va a ser la mejor opción, definitivamente. Exactamente. Y aparte es Sí. muy importante todo lo que es el Yo microbioma creo que en tu intestinal. caso tú clínica, ¿verdad? Como Víctor, perdón que no te escuché. Tú igual haces clínica, ¿verdad? Actualmente. Sí, yo hago clínica, pero hago un poco de crononutrición, abordo mucho estos temas, porque también tengo muchos pacientes que tienen alteraciones en la microbiota intestinal, justamente por la alimentación, más que nada. Entonces, tienen molestias después de comer, eh, no sé, digamos, tienen muchos síntomas, entonces justo, justamente consumen estos alimentos que tienen esto que se llama carboximetilcelulosa, ¿sí? Es un emulsionante ampliamente utilizado. Entonces, directamente está un estudio muy interesante que salió en la Gastroenterología en 2022, que es justamente cómo se invade la capa mucosa interna del intestino grueso, que normalmente es estéril, y todo lo que produce a nivel de inflamación intestinal, esta alimentación. Me imagino que Entonces, igual afecta la absorción de nutrientes. Si claro, está... obvio, ni hablar, impacta en todo, la verdad, la absorción de nutrientes, muchísimo. Por eso también aumenta la mortalidad por todas las causas, digamos. No hay una parte del cuerpo que no se vea afectada cuando el consumo es excesivo. De hecho, hasta
se describen trastornos mentales. Por eso la importancia, ¿no? De que no sea la dieta de una persona a base de este tipo de alimentos. Además de la alteración físico-química que tienen los alimentos y demás. Me gustaría preguntarte, Víctor, porque este tema es re amplio, podríamos estar horas hablando, pero ya que tocamos el tema de la atención personalizada, de la escucha activa, ¿sí? Para poder ayudar en este proceso de comer más sano, de lograr un bienestar con uno mismo y con nuestro entorno. ¿Vos qué pensás de este tema de la atención personalizada, de la escucha activa, que hoy por hoy no es tan paternalista, digamos, el profesional de la salud, que era el, ancestralmente, tradicionalmente, era otro tipo de relación con el paciente. Y hoy por hoy uno debería priorizar la escucha activa, ¿no? Debería priorizar también la parte de la espiritualidad, tanto lo psicológico como lo físico, lo espiritual. Yo hoy por hoy lo considero igual de importante y quería saber tu opinión, ya que veo que la gente te dice que es una persona muy enfocada, que no tenés cuestiones de tiempo, que tienes una escucha muy... Quería saber vos qué pensás. Mira, ahí respecto, bueno, para aclarar conceptos, cuando dices atención personalizada te refieres como a lo que hago con el paciente enfrente, ¿verdad? Claro, que vos con Sí, todos los pacientes no haces lo mismo, digamos. Vos primero te sentás con esa persona o si es online, ¿no? Y vos a todos los pacientes no le das la misma solución, por así decirlo, o sí, no los acompañás de la misma manera. Y como vos bien decías, bueno, una persona que está todo el día trabajando arriba de un colectivo no es lo mismo que una persona, ¿no? Que esté en otra situación completamente diferente. Entonces, eso es lo que yo leí en tus comentarios de las redes sociales, de tu escucha activa y de tu atención personalizada. de A eso. hecho, sí, es como lo que más destacan de mi atención las personas. Lo comentan mucho. Para empezar, que a todos les dedico entre 40 a 60 minutos por atención. Entonces eso ya lo impacta. Dicen, Como yo, wow, eso del sí, tiempo es tremendo. Hay gente que, ¿cómo puedes en 10 minutos resolver un... No puedes, es peor me pregunto después. Claro, cómo sale a hablar en ese tiempo. claro. Sí, bueno, eso Entonces lo vi. siempre eso es un efecto grande, como, oye, ¿dura 60 minutos realmente? Sí, eso es lo que dura. Y lo otro es que yo rompí un poco el ciclo de lo que estaban haciendo mis colegas anteriormente. Tú me imagino que igual lo viste un par de veces, que todos los nutricionistas tienen como distintas pautas. Sí. Ya una pauta de 1300 calorías, otra de 1500, 1600, otra para uno vegetariano, otro para otro celíaco, no sé, y a todos le dan la misma. Mundo. Por eso yo te decía que no te haga drama, porque todo lo que vamos a charlar sirve a nivel de, no o sea, si bien Chile y Argentina son diferentes países, estamos hablando de temas que tienen impacto a nivel mundial, porque yo creo que está cambiando todo a nivel mundial. Y de hecho a mí me pasan las entrevistas, que yo, por ejemplo, otro día hice una entrevista con una nutricionista de acá, y es otro perfil diferente al tuyo. No significa que sea mejor o peor, por eso a mí me gusta mostrar todos los diferentes perfiles. Es Quería decir, verdad, y hay gente que conecta mucho con mi enfoque, y hay gente que conecta con otros enfoques distintos, y siento que ah, eso es maravilloso, que bueno, busca el que más te funciona a ti. Pero bueno, exactamente. no es lo mismo, le dedico harto tiempo a conocer a la persona, a conocer sus hábitos, y otra estrategia que yo ocupo harto, y yo creo que es la que me ha dado más resultados, es que yo hago el plan de alimentación con la persona, en la misma sesión. Como es largo el tiempo, entonces, Ajá, digamos que tú fueses mi paciente y te digo, ya Sabri, considerando que tu objetivo es X, voy a calcular tus requerimientos, y mira, tienes que consumir 2 frutas al día. Dime tú, ¿dónde las colocamos? Y el paciente me dice, a ver, Nutri, me parece bien el desayuno y me parece bien en la colación entre el almuerzo y la once. Y así no lo impongo yo, sino que ellos van viendo su claro, realidad y me dicen, ya, sí, esto sí puedo, esto no puedo. Ok, también tienes que consumir 2 lácteos. Y ahí ellos dicen, oye, no me gustan los lácteos, o puedo consumir uno, no dos, pero así hacemos que esto realmente funcione. Porque si no, pasa que tú les das un plan perfecto, que todos los días en la mañana coma omelette de huevo con verduras, al almuerzo verduras cocidas con salmón, y después te vas a la persona que te dice, oye, yo nunca en mi vida he tomado claro. eso, y me estoy Bueno, diciendo ese que es el como, trabajo más difícil que vos haces, Víctor, de sentarse. Fíjate vos qué inteligente, porque a veces por querer uno
resolverle y decirle, bueno, en este momento sé tal cosa, el paciente en este momento no lo va a hacer. Es importante Sí, sentarse en conjunto, porque en definitiva el paciente es el que después va a tomar la rienda de esta situación. eh, y a mí me gusta también que tus cambios no son extremos, que eso también sí. lo dicen tus pacientes, Poco a ¿no? poco vamos de acuerdo, siempre vamos tomando acuerdos entre los dos, no impongo nada. Claro, Y lo otro que le digo harto es mucho la educación. O sea, no te digo que comas fruta y verduras porque te hacen bien. Te lo explico en detalle. Te explico, oye, tú las comes, llegan a tu estómago, encima intentan romperla y no pueden porque no pueden romper la les doy toda la parte y sabéis que siento que eso les genera un impacto porque no solo o sea, al entenderlo como que lo integran y eso claro. puede Es aplicarlo. que este es Si me el quedo con la tema, recomendación, come porque claro. hace bien, ya nos dimos cuenta que no funcionó en el pasado. Sí, fíjense qué interesante, ¿no? Porque de esto se trata un poco y esto va a ser el cambio. Escuchar al paciente, a la persona, diseñar en conjunto estrategias, pero que la persona entienda un poco más, porque antes era, bueno, lo que dice el profesional, no se juzga, no sé nada, no, no. A nosotros no nos molesta que la persona haga preguntas, que la persona esté una hora. A mí también a veces me pasa, me dicen una hora y después dice, ay no, pero pasó rapidísimo, como no puedo creer que, Se o hace sea, que poco, porque no me alcanza la hora. Entonces, a veces se trata un poco también de hablar y de otra conexión con el profesional. Eso también resuelve muchos padecimientos. Entonces, es de ese camino, esa conexión es lo que nosotros hacemos poco. Necesitamos tiempo, por eso la hora de consulta o la media hora, bueno, depende, ¿no? Depende si es primera consulta o sí. no. Bueno, y ojalá que todos los profesionales de ahora como que se inclinen un poco hacia este tipo de atención, porque me pongo a ver Sí, a mis colegas que generalmente tienen 20 o 25 minutos para atender. Es imposible hacer algo personalizado en 25 minutos, es imposible sí, conversar de cómo es su rutina diaria con la persona en 25 minutos. Y acá los nutricionistas, 25 minutos es relativamente alto. Por ejemplo, claro. porque también en el departamento hay otros profesionales y la hora de por médico es de 10 a 15 minutos. O sea, yo digo, No, eso oye, ojalá, eso hay que hacer fuerza para cambiarlo, porque es como todo, es como si vos te vas de viaje, a ver cuánto tiempo estoy tardando, y si tardo mucho, si tardo, no, no lo terminás de disfrutar. Entonces, lo mismo pasa con una consulta. Yo creo que es muy poco ese tiempo y hay que abrirse un poco el sistema, ¿no? Porque sí, ¿qué pasa? Te exigen un tiempo que no sirve. Esa es la realidad. Entonces hay que empezar a decirlo y abrirse en lo posible. A mí me decía una colega, bueno, no todos podemos. Bueno, a ver, yo no me doy ningún gusto, no me voy de vacaciones a Miami, nada, pero sí no voy a trabajar para un lugar donde me digan, bueno, mira, vos tenés que atender en 15 minutos a una persona porque yo directamente digo que no, sea el sueldo que sea. Entonces también es un poco ponerse la mano en el corazón y decir, bueno, pero entonces uno si se suma a lo que están, a veces te dan 5 minutos. ¿Qué puedes sí, hacer en 5 minutos? Y eso de correr, de gestionar mal el tiempo, la persona también lo absorbe, por así decirlo. Es como una deuda con la consulta, ¿no? Como decir, pero a claro, ver, abramos los ojos, esto empeora todo. Después esa persona eh, va a ir otra vez a otro profesional que tampoco le va a alcanzar el tiempo. Entonces uno está abollando, uno está tratando de que le resuelvan, después obviamente se le tira toda la mala onda al profesional de la salud, pero en realidad es el sistema que no funciona, ¿no? Hay que decirlo, me encanta claro, decir. Y bueno, hay que hacerse un poco cargo, así que yo te quiero felicitar, Víctor, porque vos sos de esas personas que vos realmente querés que la persona solucione su problema y no ves a la persona como, bueno, un paciente más. Y eso se nota en tus redes sociales. como tú Así dices, quizás, claro, a fin de año no voy a estar de vacaciones en Miami, pero al menos puedo dormir tranquilo porque sé que claro. lo di Uno todo para aspira a ayudar. tener un plato de comida, ¿no? Que no sean ultraprocesados. Yo también, allá hace años que no tengo vacaciones, ¿viste? Uno también, es muy difícil la vida de un profesional de la salud. Yo después de la mudanza todavía no me de mis 5 perros, ¿viste? Es muy dura como para que encima uno no pueda disfrutar de lo que hace, ¿no? Decir, bueno, la persona se fue corriendo, ni siquiera me acuerdo la cara porque la vi 5 minutos. Eso no es ayudar, eso es hacer que uno hace algo y es tan superficial como
como tantas otras cosas, ¿no? En este mundo. Como tú dices, hay que empezar a ponerlo sobre la mesa, hay que empezar a mencionar que esto no está bien, que no está dando los resultados que debiese dar, y entender que igual Total. es un proceso lento. Tenía un profesor, quizás lo conoce, se llama Francis Holloway, un nutricionista Ajá, argentino, siempre sí, decía, él, oye, las vacas se mueven de lado, es todo proceso lento, muy lento. claro, tal cual. Entonces, ser contradictorio, ¿no? O sea, no hay que formar parte de un sistema contradictorio. Eso es fundamental, porque también se mancha el nombre de uno, ¿no? O sea, ¿dónde te atendiste? En tal lugar. ¿Cuánto tiempo te dieron? 5 minutos. Y quedaste, y terminaste peor que de lo que estabas antes, porque realmente te saliste confundido o no se pudo bajar un mensaje claro. Eso estamos diciendo con Víctor, de que uno necesita necesariamente tiempo para, más allá del nivel de profesional que sea, si uno no tiene tiempo, no sirve, no Claro. ayuda. O sea, tú le dices a alguien que tiene diabetes y le explicas todas las consecuencias que eso va a tener y los cuidados que tiene que ponerle en 15 minutos. O sea, y tenéis 15 minutos completos, no es como que estéis 15 minutos conversando. Aparte de eso, dentro de esos 15 minutos tienes que salir a buscarlo, que entre al box, Claro. No, mirar no, tu es ficha. completamente injusto para el profesional también, hay que decirlo, porque uno no es un robot. Entonces, Sí, debería haber primero más profesionales, porque ¿qué pasa? Quieren agarrar y claro, que un médico dice, no, pero ¿cuántos pacientes vio? O un nutricionista vio, no sé, 30. Ah, 30 te llenas de plata. Eso es lo primero que dicen. No, primero la lleva el que me paga el sueldo a mí, que me paga un sueldo decadente. Segundo, que la persona se va insatisfecha. No, hay que resolverlo a eso. Desde ya, claro. obviamente, también las urgencias que no son urgencias. Entonces, ¿cómo se resuelve esto que pasa a nivel mundial? Es escuchar al profesional y también informarse, ¿no? No ser parte de ir atrás de todo lo que se hace mal. Decir, bueno, no, para mí esto no me gusta. ¿Y qué me va a impactar negativamente en mi bolsillo? Y sí, pero vos vas a marcar la diferencia el día de mañana. Es un poco de Claro. lo que queremos transmitir, ¿no? Y te voy a hacer una última consulta, Víctor, porque quedan 3 minutos. Igual me encanta hablar con vos, también podemos hacer otra parte, Ya. como para ir cerrando, porque nos están viendo de Chile y de Argentina, y ojalá que también de otros lados. Quiero ver a todos mis pacientes dándole like a esto, compartiendo, suscribiéndose obviamente a Sabri. Obvio, obvio, y también quiero ver que se suscriban, por favor, y no me van a quedar mal con Víctor, que es un profesional de recontra nivel, como muy poco. Entonces quería preguntarte, como para ir cerrando, eh, para la gente que quiere comenzar a tener una vida más saludable, pero tiene esta duda de cómo empezar, cuándo empiezo, por dónde empiezo, ¿vos qué les dirías para animarlos, para que cambien los hábitos, se animen y que estás vos del otro lado? ¿Cómo los puedes ayudar? Ok. Mira, considerando que quizá el objetivo es estar más saludable y bueno, la mayoría de las personas que asisten a la consulta también tienen el interés de bajar de peso y perder grasa, la recomendación siempre es clara. Primero, no intentes hacerlo perfecto porque es muy frustrante. O sea, te vaya a llenar eh, de muchas dificultades que van a hacer que sea difícil seguir el proceso. Entonces, lo, mejor hacerlo, aunque sea más o menos, es mucho mejor que hacerlo perfecto. Ese sería mi primer consejo. Y algo que les va a servir a todo el mundo y les aseguro que les va a mejorar la salud, independiente tengas patología, seas sano, tengas sobrepeso, tengas obesidad, obesidad mórbida o no tengas ningún tipo de malnutrición. Mi recomendación clave sería aumentar el consumo de alimentos naturales, principalmente frutas y verduras. No me atrevería a decir que la mayoría de la gente consume muy pocas. De hecho, un ejercicio que hago yo es preguntarle a todos, de los 7 días que Claro, tiene la semana, ¿cuántos días te estás comiendo una fruta? Y es increíble, pero muchos me respondan, oye, 0 veces a la semana. Entonces sí, ya empezar desde eso, yo les digo ya, comencemos con una al día, la recomendación es dos, pero quizás para no ser tan ambicioso, comenzar con una. Pero tú te puedes bueno, comer dos fácilmente. Y otra recomendación sería que ojalá todos sus almuerzos se pongan como regla que todos tengan verduras, que tengan ensaladas. Y así estamos aumentando el consumo de fibra. Bueno, la fruta y la verdura tienen un montón de fibra, eso hace que no nos aporte muchas calorías, ya que no se absorbe. No solo eso, además nos da mucha saciedad,
así que nos van a ayudar a comer menos alimentos, y lo mejor de todo es que alimentan a nuestra microbiota, y eso tiene un impacto que es inmedible. Tal cual. Bueno, fíjense, seguramente se va a cortar, pero quiero hacer foco en esto que dijo Víctor, que es importantísimo. Primero, animarse. Segundo, la idea de perfección, eso basta, no existe. La perfección en nuestro mundo es, bueno, voy de a poco, empiezo, rompo el hielo, y fíjense el concepto de estos alimentos no procesados o mínimamente procesados, sí que es mucho más sano. Y acuérdense también justamente de decirse a uno mismo, bueno, a ver si comí frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, huevos, ¿no? Yogur natural, café en consumo moderado. Hay gente que digamos que la